Bueno, y sobre este tema, ¿qué medidas se debieron tomar con la información de meteorología? Se lo queremos preguntar al ex director precisamente de la ONEMI, el doctor Alberto Maturana. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Bueno, ¿qué se hace con la información de meteorología como protocolo? ¿La ONEMI recibe diariamente un informe meteorológico? Bueno, regularmente, por lo menos en el tiempo que yo estaba director, y obviamente muchas veces se piden informes especiales, los cuales están motivados por alguna circunstancia que así lo amerita. Yo creo que esta polémica está de más, porque lo que yo personalmente opino es que aquí la información preliminar que entregó Meteorología y después la complementaria que entregó diciendo que iban a haber precipitaciones intensas, es lo que obliga a la ONEMI el día martes a generar una alerta roja, un día antes de las precipitaciones. Por lo tanto, personalmente creo que se hizo lo adecuado en los tiempos correctos. Ahora, los matices respecto a cómo se interpreta un chubasco, todavía hay gente que cree que un chubasco es una cosita pequeña y 3 goterones. Perdón, pero claro, el informe de meteorología señala tal vez precipitaciones moderadas, pero abajo están los montos de esas precipitaciones moderadas, que hablan a partir de entre 15 y 30 milímetros, lo que a lo mejor para Valdivia es una precipitación moderada, pero para el norte es toda la lluvia que cae en un año. Bueno, a mí me tocó vivir en mi tiempo de director de ONEMI también algún grado de desinteligencia con la dirección meteorológica, pero eso es razonable en organismos que funcionan aparte, que además tienen direccionamientos que son propios de su ámbito de jurisdicción. Recordemos que esta es una meteorología que depende de la Dirección de Aeronáutica, ¿no? Hay gente que decía, esta es una meteorología para volar, porque el CHOA proveía una meteorología para navegar, el Codelco proveía una meteorología para extraer cobre. Bueno, pero entre el CHOA y meteorología y la ONEMI, aparentemente, claro, la institución es la que también se pone en cuestionamiento en una situación como esta. Tal vez, claro, al subsecretario del Interior no le cae bien esta crítica, tampoco al actual director de la ONEMI, pero es pertinente recordar que frente a ciertas situaciones se tienen que realizar ciertos protocolos. Y yo recuerdo que la tarde de ayer se hablaba de enviar aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde un contingente de entre 14 y 16 helicópteros. Si no sé, si hubiera planificado con anticipación, los helicópteros también tal vez podrían haber estado en ese lugar y haber impedido que mucha gente pasara la noche arriba de un árbol, por ponerle una situación. Bueno, es posible, sí. Yo creo que toda experiencia tan dramática como esta obliga a realizar una evaluación y ver los pros y los contras. Cada uno de estos escenarios... Pero es que vamos aprendiendo en la práctica, doctor Maturana, porque ya tuvimos que aprender en la práctica del terremoto, se aprende en la práctica de los incendios. O sea, es un país para aprender en la práctica cuando generalmente ocurren este tipo de situaciones. No, Matilde, pero hay algo que la gente tiene que saber. Cada emergencia es diferente a la otra. Aquí no hay un protocolo rígido para decir esto es lo que vamos a hacer frente a estas circunstancias. En línea general lo podemos hacer. Cada uno de estos escenarios tiene configuraciones geográficas diferentes, número de personas afectadas, climatología diferente. Este fenómeno transcurre iniciándose el otoño. Yo recuerdo haber tenido que lidiar con los temporales del año 97, que fueron en pleno invierno, y que fueron más devastadores que estos todavía. Las cifras así lo demuestran. Doctor Maturana, cuando se habla de aluviones en el norte del país, usted, de acuerdo a su experiencia, ¿tiene recuerdos de que haya registros de zona de inundabilidad producto de los aluviones en las quebradas del norte del país? Porque ayer también se hacía este llamado a la autoevacuación. Sí. ¿A dónde? Bueno, ciertamente tú estás poniendo el dedo en la herida, porque si bien tengo una opinión favorable para cómo se manejó la alerta y se comunicó, tengo serias aprensiones respecto a las capacidades locales que se exhibieron aquí.
por ejemplo, el clamor de los alcaldes y de la ciudadanía respecto a que no tenían nada para enfrentar un escenario así. Si estamos en plena época de lluvias estivales, lo que se llama invierno altiplánico, época del año en que llueve en la cordillera, se producen escurrimientos de agua en forma masiva en quebradas que normalmente están secas. Entonces, creo que aquí va a haber que revisar cuidadosamente cuál es el grado de alistamiento y preparación que tenemos a nivel local, porque yo creo que también las municipalidades tienen cierto grado de responsabilidad. Ellos tienen que mantener stock para sus emergencias. Escuché a una alcaldesa que dijo, yo no tengo ni 1 metro de polietileno. Debiera tenerlo. Claro, en una zona que es zona de aluviones. Debiera tenerlo, pero ¿en qué consiste la preparación por parte de la ONEMI central y por parte del Ministerio del Interior? Que ellos también dicen, sí, se recibió este informe y se trabajó en ello, pero parece que no se trabajó lo suficiente o no en todas las zonas con el mismo nivel de preparación, porque hay alcaldes que también tienen voces contradictorias. Para algunos se pudo trabajar y hacer algo, para otros no les llegó nunca la información. Bueno, no hay duda alguna que gobernar es difícil, y sobre todo cuando un país está viviendo una sequía prolongada y de repente en forma súbita se produce un fenómeno que gatilla. Recordemos que aquí, frente a un fenómeno de lluvias estivales, tenemos un núcleo frío en altura que hizo una verdadera mezcla explosiva, generando precipitaciones en 24 horas que son promedios anuales. Bueno, algo así nos pasó, recuerdo, en junio del año 97. Superamos en mucho los promedios anuales y obviamente tuvimos una seguidilla de escenarios de muy difícil manejo, porque además son zonas geográficamente muy difíciles. Yo creo que esto hay que utilizarlo como una experiencia de aprendizaje, como toda emergencia. Toda emergencia representa una oportunidad para corregir errores y obviamente... Y yo diría que como lo más profundo de todo esto, para erradicar de una vez por todas en Chile una política que no sea respondedora exclusivamente frente a lo que ya pasó. Necesitamos generar... Es que al parecer, claro, cada una de las catástrofes aparece ante la opinión pública como que se está dando respuesta a la emergencia, pero Así que no es. se ve una planificación mayor, que no están los mapas de inundabilidad, que no estaban los muros de contención en algunas partes, las obras de mitigación en las zonas de las quebradas, porque se sigue construyendo, pese a que son zonas de escurrimiento de agua, se sigue construyendo, pero tampoco se construyen las obras de mitigación. Entonces, claro, se hablaba de que el año 91 murieron 100 personas. Y ¿sabe lo que me decía ayer un intendente? Que las obras de mitigación empezaron el año pasado, 24 años después de que se inundó toda la zona y que se murieron 100 personas. No es así, porque yo recuerdo... O sea, a lo mejor iniciaron las obras, pero luego pasó mucho tiempo en que no hubo trabajo, y eso habla de la responsabilidad no tan solo de un gobierno, sino que de varias administraciones. Bueno, hay un pasivo histórico, no hay duda alguna que no hemos sido lo suficientemente activos en esta materia, como sociedad me refiero. Echarle la culpa al gobierno de turno exclusivamente parece una simpleza. Hay aquí la necesidad de acentuar una política preventiva que garantice en tiempos normales grados de preparación, de alistamiento, de acopio, que permitan, enfrentado a una emergencia que puede tener cualquier signo, resolverla en forma menos dramática que las imágenes que hemos visto todos en estos días. Se ha hablado mucho de la modernización de la ONEMI. ¿Cómo calificaría usted este proceso de modernización? Bueno, lo que yo he visto, porque la verdad es que he estado distante de la ONEMI, pero he visitado a su director, tengo un muy buen juicio respecto a Ricardo Toro, su director, y la verdad es que hemos visto crecimiento, inversión en tecnología, en telecomunicaciones. Yo creo que este proyecto del gobierno para una nueva institucionalidad ojalá marcara un antes y un después en materia de generar de una vez por todas una política nacional de protección civil, una ley marco de protección civil y obviamente acentuar las inversiones y las acciones preventivas, dentro de las cuales la educación de la comunidad es el eje fundamental.
Muy bien, doctor Maturana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile, lamentablemente para otra tragedia. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad hablando de cómo se ha modernizado la población, el sistema de alertas y los avances en esa materia. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde.